Bien, pues Todo bien para ti. no pensé que tan pronto me tocara compartir, ¿no? Decía Beto en la participación anterior que es su parábola preferida, ¿no? Bueno, yo creo que de cada uno de nosotros tiene tanto que hablar como toda la escritura. Nosotros hemos utilizado esta interpretación muchas veces en las acciones de gracia en el reclusorio los fines de año, porque pues es hermosa, ¿no? La manera en la cual nos muestra el Señor la condición en la que estábamos nosotros sin Cristo, hasta dónde descendimos, hasta dónde llegamos y lo que el Señor puede hacer cuando completamente quedamos desprotegidos, quedamos abandonados, cuando hemos perdido todo y el Señor tiene ese plan maravilloso para nuestras vidas, ¿no? Entonces, esta es la manera, tengo una diapositiva que creo que va a proyectar ahí mi hermano de Durango. Bueno, no una diapositiva, sino una hojita que nosotros manejamos en el Cerezo, que les entregamos a cada uno de los muchachos, que es similar a esta, y que va desglosando capítulo, versículo por versículo, la situación en la cual nos describe esta parábola, ¿no? Esa escalera descendente del fondo y esa escalera ascendente donde el Señor comienza a hacer el trabajo. Pues cada uno de nosotros tenemos un testimonio donde estuvimos sin Cristo, vivimos una vida desordenada, pensando que éramos merecedores de muchas cosas, en orgullo, en soberbia, en tantas cosas, en negación, y verdaderamente sin darnos cuenta fuimos descendiendo hasta una condición tremenda, ¿no? Algunos adicciones, cárcel y tantas cosas, ¿no? Pero hoy nos damos cuenta que aparte del trabajo ministerial que hacemos de ir a predicar el evangelio a todos aquellos que están privados de su libertad, pues nos encontramos en la calle tanta gente en prisiones, ¿sí? Sin necesidad de estar detrás de unos barrotes. Y esta parábola pues habla grandemente a nuestras vidas. Voy a darle lectura primero y después vamos a irla desmenuzando tal y como está aquí en, este, en esta presentación, ¿no? En esta hojita que hicimos. Bien, vamos a Lucas capítulo 15, en el verso 11. Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hermosa, ¿no? Esta porción de la escritura. Como les decía al principio, pues habla tanto en nuestras vidas. No sé si se pudo, si tienen ustedes acceso
Beto, te la acabo de enviar, Ahí hermano, está. porque no pude, me mandó la imagen en PDF, a ver si se la puedes tú compartir. Ok, Ah, ok, ok, para que por la favor. pudieran ver, ¿no? Ok, Es esta. voy. Ajá. Ahorita te la pongo. Sí, 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 que dice el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, un tipo de pecador redimido, ¿no? Es una historia completa de ruina y reconciliación. O sea, una descripción total de la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que también esta parábola habla referente al pueblo de Israel, ¿no? Pero en este caso, en este día, vamos a dar esa interpretación que nos sirve tanto para entender la vida misma de nosotros y lo que el Señor ha hecho. Los pasos descendentes y ascendentes del pródigo, ¿no? Es lo que vamos a estar viendo. Cristo describe al Padre que coloca el anillo de la reconciliación en la mano del Hijo que regresa. Pablo amplía el pensamiento y muestra las bendiciones maravillosas que le llegan al pecador reconciliado. Bien, ahora vamos a regresar al capítulo 15 en el verso 12. 15, 12. Y dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. En esta hojita que elaboramos, dice que el primer escalón descendente en la vida de cada uno de nosotros, cuando estamos sin Cristo, es la obstinación. O sea, somos obstinados, lo que nosotros pensamos y creemos, eh, lo damos por pie juntillas de que así va, es esta hojita, efectivamente. Si la pueden correr un poquito nada más para que se viera la escalera descendente, porque ahí vemos ya exactamente. Ahorita vamos a ver esa parte que estamos viendo en el verso 12, y es la obstinación, ¿no? O sea, nos describe en este verso tan claramente cómo nosotros estábamos obstinados en caminar en el mundo tal y como nosotros considerábamos que esa era la manera en la cual íbamos a obtener las cosas. No habíamos dimensionado ni siquiera todo lo que iba a venir en nuestras vidas, ¿no? Cuando comenzó esta carrera descendente, ¿no? Nunca yo me imaginé llegar a una condición de adicción tan profunda, de llegar a la cárcel, de perder mi matrimonio, mis hijos, de perder todo completamente, ¿no? Porque el enemigo así es, ¿no? Entonces, el primer escalón es la obstinación. O sea, nosotros pensamos eso, nos enfocamos en eso y comienza esa situación donde sin darnos cuenta, estamos bajando esa escalera, ¿no? Que nos va a llevar a la perdición total. Luego nos lleva al verso 13. En el verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En ese verso 13 vamos a ver 3 escalones en un solo verso, ¿no? De situaciones que se dan en nuestras vidas. Primeramente, el egoísmo. Todo aquel que es obstinado está centrado en sí mismo. Su vida gira alrededor de uno. Es egoísta, solo piensa uno en sus necesidades, nunca mira las necesidades alrededor de nosotros, de la familia, de los hijos, de la esposa, de nadie más. O sea, ni siquiera nos queremos a nosotros mismos. Entonces hay un egoísmo muy acentuado en cada uno de nosotros. Pero también nos dice que hay una separación porque vivimos aislados completamente, ¿no? Aunque pareciera ser que participamos de las actividades sociales, de la vida familiar y de todo. Todo aquel que ha vivido adicciones y situaciones de ira, de coraje, vive un mundo diferente, ¿no? Vive en una burbuja diferente y trata de conllevar las cosas, pero pues al final no es posible, ¿no? Pero se da una separación, aquí dice que se da una separación
Cuando nosotros somos obstinados y egoístas, persiguiendo nuestra meta equivocada y nuestros planes, nos separamos, ¿no? Y tomamos el rumbo que nosotros queremos pensando que ese nos va a dar una satisfacción, ¿no? Pero también nos dice en el verso 13, habla de la sensualidad, o sea, fuimos seducidos, ¿no? Fuimos seducidos, algo nos atrajo, ¿sí? Infinidad de cosas que el enemigo utiliza hasta el día de hoy, ¿sí? Para distraer a cada uno de los seres humanos. Esa sensualidad con la cual atrae, ¿no? Y como les decía al principio, pues en algunos fue el dinero, en otros fue la droga, el robo, infinidad de cosas, ¿no? Pero también hay el odio, la amargura, el resentimiento y tantas otras cosas. Seduce de una manera que te envuelve, ¿sí? Y sin darte cuenta te lleva a esa situación. La obstinación nos lleva al egoísmo. El egoísmo nos lleva a vivir aislados y separados. Pero esa separación también, en ese momento somos seducidos por aquello que nos inclinamos y que trae satisfacción a nuestras vidas y que nos gusta, ¿sí? Y que es pecado porque al final participamos de ello. Y de ahí nos lleva al verso 14, ¿no? Verso 14. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Pues aquí cuando lo aplicamos a la vida de nosotros nos damos cuenta que algunos pasó 1 año, 2, 3, 10 años, 15 años. En realidad, el tiempo en cada uno es diferente, pero un día nos dimos cuenta que habíamos perdido todo. O sea, perdimos a nuestros seres queridos, perdimos el trabajo, perdimos la credibilidad, perdimos a nuestros padres, ¿sí? Todo el entorno de la gente que nos quería se esfuma. Pero comenzamos, aún sin conocer de Dios, a darnos cuenta que hay un gran vacío en nosotros, que es la destrucción espiritual. O sea, nos damos cuenta que ya no hay nadie, ya no tenemos credibilidad, ya no tenemos nadie en que nos valore, ¿sí? Y muchas veces, y yo creo que muchos de nosotros llegamos a pensar que la mejor solución era dejar de existir, ¿no? Porque no encontrábamos respuesta, ¿no? Yo llegué a creer que Dios no tenía perdón de Dios, ¿no? Por esa vida desordenada. Y decir, en ese momento, es más, yo ni siquiera tenía una afinidad religiosa, ¿no? O sea, yo decía que era ateo, ni siquiera creía en Dios, ¿no? Y entonces era más tremendo para mí porque no tenía ni a qué aferrarme. Pero llegó ese momento de destrucción espiritual, donde yo empecé a pensar hacia dónde, qué he hecho con mi vida. Verdaderamente fui terco, obstinado, y lo que me propuse fue perdición para mi vida. Fui tan egoísta, perdí a mi familia, perdí a mis seres queridos, todo lo que tenía bueno para mi vida, lo eché a perder, ¿no? Me separé porque no puedes convivir con ello y fui seducido. Y entonces sucedió esa cuestión que empezamos nosotros, aunque sea vagamente, a identificar que hay algo, una necesidad de nosotros, ese gran vacío. Es sorprendente ver cómo hay gente, pongamos un artista, ¿no? Que podríamos decir nosotros tiene millones, tiene fama, tiene tantas cosas. Se puede subir a un avión, a un barco, las mejores comidas, los mejores paseos. Y de repente salen en una entrevista y dicen, algo me falta. Pues es Cristo. O sea, nosotros hemos sido diseñados para que el Señor es el complemento de nuestra vida y es la esencia total de nuestras vidas. Entonces, después de esa destrucción espiritual, vamos al verso 15. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Humillación de sí mismo. Híjole, nunca pensamos llegar a la condición en donde estuvimos.
algunos fue de calle, algunos fue situaciones muy vergonzosas, algunos tuvimos que tomar un refresco del bote de la basura, mendigar comida. Cuando fuimos prepotentes, fuimos egoístas, fuimos soberbios, fuimos altivos. Es más, mirábamos a esa gente por encima de nuestros hombros y un día acabamos así, en una banqueta. Yo recuerdo mi abuela materna, muy grave en el hospital, yo ya separado de Cari, pues estaba viviendo en un lugar que aún mi familia de repente trataba de asistirme, pero pues yo vivía completamente dedicado al hurto, a la droga. Y en esa condición, cuando ella se agrava y la hospitalizan, pues ella le dijeron, ¿no? Que la abuela estaba enferma y acudió al hospital a verme. Yo había pasado 30 días sin bañarme, sin afeitarme, sin comer. Era verdaderamente un cuadro, yo creo que deprimente, ¿no? No tomó ya una foto, pero dice que le dio mucha tristeza, ¿no? Ver a la situación a donde había llegado. Porque verdaderamente ya había perdido todo completamente, ¿no? Ya no había ni siquiera la voluntad de hacer algo, ¿no? Ya estaba sin rumbo, ya vivía esa humillación porque tú te sientes mal, porque tú dices, nunca pensé llegar a esta circunstancia, pero yo mismo cavé, empiezas a razonar, yo mismo cavé mi tumba, como dicen, ¿no? Yo mismo cavé este hoyo y yo mismo hice todo esto para llegar a ir descendiendo en esta situación tan terrible. Y bueno, de ahí vamos a pasar al verso 16. Verso 16. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ¿no? Aquí pues la historia nos habla de un hambre física que muchos también tuvimos que pasar, ¿verdad? Para valorar verdaderamente. Hoy algo que yo valoro mucho y soy muy quisquilloso en eso es que los alimentos no se desperdicien, ¿no? No se tiren, todo es vital, ¿no? Más cuando has estado tú preso, tú sabes, hay veces cuando nos dan una bolsa de pan que ya está rota, ¿no? Que aquí le dicen en Yucatán a las migajas shish, ¿no? En maya es la manera de decirlo, es todas las migajitas que se desmoronan. Y hay veces los hermanos dicen, hermano, eso no, le digo, si tú supieras que esto es oro allá adentro, que esto verdaderamente lo anhelan, que hay veces hay áreas donde pues son restringidos por los alimentos, por castigo, por malos manejos, por tantas cosas que tienen hambre verdaderamente de ello, ¿no? Y eso para ellos es un manjar, ¿no? Pero también nos damos cuenta que comienza en esa carrera descendente en nuestras vidas a surgir un hambre de una necesidad de Dios. Ya perdimos todo. Ya nos dimos cuenta que verdaderamente nos abandonaron todos, ¿no? Y nos abandonaron con justificada razón, porque verdaderamente éramos una calamidad, ¿no? Y nos damos cuenta que eso es lo que propicia, ¿no? Toda esta situación que sin darnos cuenta, ¿sí? Eh, llega a esa situación tan terrible, ¿no? La obstinación nos lleva de la mano al egoísmo, el egoísmo a una separación, ¿sí? Una pérdida total. Somos seducidos, ¿sí? Hay una destrucción espiritual porque pues se pierde todo valor, ¿no? Esa humillación que tenemos que pasar ya en esa circunstancia y llegamos a esa condición tanto de hambre física, hay veces no todos, ¿no? Pero sí de un hambre espiritual, porque verdaderamente, pues es como nosotros cuando llegamos al reclusorio y les presentas a Cristo, muchos ya saben que es la última alternativa. Yo siempre les pregunto, ¿cuántos de ustedes escucharon allá afuera del Señor?
o tienen algún pariente, algún conocido que les haya hablado de Cristo y a una gran cantidad levanta la mano. Y algunos te dicen, mi abuela era cristiana, mi tío, el vecino fue y me habló, y lloran. Y te das cuenta que sí, el Señor siempre está atento de cada uno de nosotros, está hablando. Pero hasta que llegamos a esa situación, como nos muestra la ilustración, ¿no? Donde verdaderamente llegamos al pozo. Y hay veces nosotros referenciamos y le decimos a la gente, tiene que tocar fondo. No sé, pero yo en la vida que llevé me di cuenta que el fondo no existe. O sea, tú puedes cavar hasta el mismo infierno y sentirlo. Tiene que llegar un momento en tu vida que tú digas, ya no más, ya no puedo más, ya eh, mi vida no tiene sentido, no es esto lo que yo quería para mi vida. ¿Qué puedo hacer? Por gracia y misericordia de Dios no he muerto, pero ¿qué puedo hacer para llenar ese vacío? Ya hice todo esto, desperdicié los bienes que me fueron dados, porque esos bienes son nuestra salud, ¿sí? Muchos tuvimos algún buen empleo, algún buen ingreso, tuvimos familiares maravillosos a nuestro lado y lastimamos, los alejamos tremendamente, ¿no? Y pues yo he entendido que cuando llegas a un pozo, si tú caes en un pozo, pues lo único que puedes hacer es voltear para arriba, ¿no? Y pedir auxilio, como nos muestra él, pues ese muñequito, ¿no? Que quise allá poner para mostrar levantando las manos y decir, necesito ayuda, ¿no? Necesito que alguien me ayude para poder salir de esta condición en la cual yo me encuentro. Y este es el camino descendente que nos ilustra aquí la parábola del hijo pródigo, que de manera similar o diferente cada uno de nosotros lo caminó, ¿no? Lo caminó. Cada quien lo toma de la mano con el testimonio de cada uno, pero al final, sin haber vivido cárcel, adicciones y tantas cosas, mucha gente por la enfermedad, yo me he encontrado personas pues que han tenido cáncer o situaciones así tan tremendas o perder a sus seres queridos y quedar solos y una gran desolación en su corazón o que han sido tan maltratados por la vida y llegan a esa parte descendente donde también ya no encontraban sentido, querían quitarse la vida y se dan cuenta que estos mismos escalones son todos los que el enemigo utiliza para que la gente se pierda, ¿no? Pero el plan maravilloso de Dios siempre va por encima de ello. Y entonces comenzamos a ver que en ese momento, ya donde hemos perdido todo, donde ya no tiene razón de ser nuestra vida, que tenemos que llegar ahí. Y como les decía, pues yo que estoy convencido que el fondo no existe, ¿no? Hasta que alguien dice, estoy fastidiado de mi mala manera de vivir, ya no puedo más y tengo que buscar una alternativa, ¿no? Y bueno, así sucedió en mi vida, porque yo escuché también la palabra en la cárcel y fui grosero con los hermanos. Yo sí he sido bueno, nadie me ha tirado orín en la cárcel, me ha insultado, tal vez he visto malas caras, pero yo rechazaba a Cristo, rechazaba al Señor. Estaba muy duro en mi corazón, estaba muy resentido conmigo mismo, porque pues yo no puedo decir que tuve una infancia difícil, ¿no? Como muchos dan testimonio, por el contrario, ¿no? Yo me perdí, pues ahora sí que con alevosía y ventaja, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que esta situación lleva a esas condiciones de vida. Pero viene lo hermoso de esto, ¿no? Que ya en el fondo, en esta situación, vamos al verso 17, 15, 17. Y dice, y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
Permítanme un momento, le voy a pedir a Cari si me hace favor de conectar el teléfono porque tengo 20 para que nos alcance. Si eres tan amable de conectarme el cargador, hija. Voy a repetir el 17. Dice, y volviendo en sí, wow, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida no vamos a olvidar. Yo no voy a olvidar ese 28 de marzo de hace 20 años, cuando volví en sí, cuando esa persona que me compartió, yo recuerdo que lo conocí en el trabajo, trabajaba yo en Abarroteras Aguayo, y me tenían allí porque al mediodía yo ya había vendido una cantidad increíble de abarrotes y yo en el vehículo que me daban me drogaba, me alcoholizaba, hacía barbaridad y medio. Y a él me lo mandaron como promotor y él, yo no sabía que era cristiano. Y recuerdo que fui muy feo con él, ¿no? Cuando él se subió le dije, mira, yo he evadido traerte, no necesito llevar a nadie, pero bueno, me impusieron que venga. Yo nada más te quiero decir que aquí lo que tú veas, usted se calla, usted no ve nada y listo, ¿no? Y así lo hizo, sin saber que él iba orando. Mas, sin embargo, como al segundo o tercer día, pues él vio toda la circunstancia de lo que yo vivía, estaba sin familia, que había perdido todo. Y él me dijo, no, Dios quiere cambiar tu vida, Dios, ¿por qué no le das una oportunidad al Señor? Y le dije, no, ya no, mi vida no tiene sentido. Y recuerdo que al segundo día de que él me dijera esas palabras, yo caí así en un momento no era depresivo, ¿no? Sino por el contrario, era efusivo y eso me hacía buscar más droga. Y compré droga, mucha droga y empecé a consumirla. Y en ese momento pues me sentí mal y ya no quería vivir, ¿no? En el lugar donde yo estaba, donde yo dormía, estaba. Y me acordé que él me dijo, llámame a cualquier hora. Y yo dije, este hombre no va a venir. Era la madrugada. Y lo llamé, vino a la casa, tomó un taxi sin tener dinero, 1, 2 de la mañana. Y yo le dije, sí, él me dijo, si yo vengo a orar por ti, si quieres orar ahora, yo voy a seguir drogando. Y él empezó a orar por mí mientras yo seguía en lo mío, pero pues Dios ya tenía ese día apartado para trabajar conmigo. Y después me dijo, ¿por qué no tiramos toda esa porquería en el y confías en Dios? Date una oportunidad. Y yo recuerdo que le dije, fíjate que yo ya no consumo la droga porque quiera o me cause, ya por necesidad, mi cuerpo lo pide, no puedo estar sin ella. O sea, desde que yo despierto lo requiero. Y él me dijo, Dios puede hacer cosas increíbles en tu vida. Oramos, tiramos todo eso. Yo le dije, ¿tú sabes cuánto dinero estamos tirando? No importa, me dijo, tú vas a ver la mano de Dios. Oró, creo que esperó que yo duerma y se fue. Pero al día siguiente que yo desperté, pues lo primero que yo pude decir es que desperté con una sobriedad que yo no había experimentado en años. Y eso, lo primero que hizo es sorprender a mi vida, ¿no? Y yo recuerdo que dije, Señor, tú existes. Tú existes porque lo que yo siento en mi cuerpo, solamente tú pudiste haber. O sea, no siento necesidad de nada, me siento limpio, me siento fresco. Amados, han pasado 20 años, casi 21. Yo creo que por la manera que era, yo no hubiera podido haber estado en una casa de rehabilitación. Eh, pues el Señor trata con el carácter en la cárcel y en las casas de rehabilitación con uno, ¿verdad? Porque tú crees estar loco y ahí encuentras más locos que tú. Pero fue de un día para otro y eso a mí me sorprendió. Me cautivó el saber que Él me pudo sanar. Es una enfermedad. Y ahí comenzó todo esto. Y bueno, ya en otra ocasión tendremos oportunidad de decirlo, pero era esa situación como está este hombre ahí dibujado así,
era la situación mía. Y pude darme cuenta de eso, lo que dice el verso 17, y volviendo en sí, porque volví en sí, y me di cuenta que había desperdiciado mi vida, ¿no? Pero que si estaba vivo, tenía una oportunidad de hacer algo más con Cristo. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante pan y yo aquí perezco de hambre? El primer paso para comenzar a subir de esa escalera descendente, de ese pozo cenagoso, ¿sí?, de esa pudedumbre, es reconocer la condición en la que estaba y decir, Señor, era basura, era estiércol, era nada. Reconozco que te he fallado, reconozco que te he negado, que te abandoné, Señor, y tú has sido bueno porque me has preservado la vida. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí conectados hoy, yo creo que estaríamos en un cementerio hace muchos años, muchos otros tal vez en un psiquiátrico, o purgando una condena sin beneficio alguno, ¿no? No teníamos ninguna situación que fuera benéfica para nuestro tiempo. Por el contrario, todo apuntaba a algo desastroso. Pero en el momento que reconocimos y volvimos en sí, pudimos darnos cuenta que necesitábamos cambiar nuestra mala manera de vivir. Y ahí vamos al verso 18, perdón, al verso 18. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces, posteriormente, al reconocer que, como dice la Escritura, apartado de mí nada puedes hacer, tomamos una resolución. Ya en ese momento, yo nací en Amistad Cristiana, estuve un año ahí, un año únicamente, y después conocí Fundación Emanuel, y pues me enamoré por el ministerio, ¿no? Pero fue hermoso porque ese año los hermanos, sin tener ese ministerio que nosotros tenemos, me abrazaron en ese lugar, me aceptaron un lugar, me iban a ver, me acuerdo a las 3 de la mañana. Iván, ¿cómo estás? Yo decía, están locos, pero digo, vienen a ver si estoy mal, ¿no? Si recaí, si estoy haciendo alguna situación equivocada. Y entonces, prácticamente ellos me regalan esa Biblia y yo lo que puse, ellos me dijeron, no salgas de aquí, no busques trabajo ahorita, te vamos a traer unos víveres. Uno me trajo un frigobar, uno una plancha, y pues fue mi primera lectura de la Biblia, así, comértela y sorprenderte y decir, Señor, tomo la resolución de buscarte, aunque yo no recuperase a mi familia, yo quiero que un día vean que Dios transforma vidas, que necesito a través de ese reconocimiento, esta resolución de caminar contigo sea un hecho, porque pues al final con nuestro testimonio tenemos que mostrar a Cristo, ¿no? Y entonces viene lo que tiene que hacer y a lo que vino el Señor Jesucristo, ¿no? En el verso 19, ya que nosotros tomamos esa resolución, dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, el arrepentimiento. Y entonces sí pasa por nuestra mente toda la película de nuestra vida y verdaderamente ese arrepentimiento nos conmueve de una manera a decir, Señor, te he fallado y has sido tan grande, tan amoroso, tan bueno para conmigo y has estado ahí en todo momento. En esa escalera descendente nunca me dejaste, ahí estuviste padeciendo juntamente conmigo por mi necedad, por mi terquedad, por mi obstinación, por mi orgullo, mi soberbia, por toda esa porquería que cargaba conmigo. Y has estado ahí
me has permitido reconocer, me has dado esa luz de entender, ¿sí? Me has dado la fortaleza para tomar una resolución y hoy me estás moviendo al arrepentimiento. Compartía el otro día el hermano Bolaño, ¿no? Es importantísimo que, bueno, esto desde el Señor Jesús lo vino a hacer y nosotros tenemos que seguir predicando lo mismo, ¿no? Porque el arrepentimiento lleva a vidas transformadas, fruto digno de arrepentimiento. Parte de los cursos y del material que damos en Fundación es ese. Cuando tú ves que hay un cambio de vida en el interno, pues cuando él comienza a trabajar, empieza a buscar a la familia, empieza a dar un testimonio dentro del mismo reclusorio donde honra a Cristo, ¿no? Y ese es el arrepentimiento genuino, ¿no? Y muchas veces esta situación pues se da de una manera diferente, ¿no? Una cosa es el arrepentimiento y otra el remordimiento. Remordimiento lo tuvimos todos aquellos que vivimos en adicciones. Yo recuerdo que gastaba todo el dinero y cuando llegaba a casa tenía remordimiento porque decía dejé sin renta, sin comida, sin nada a la familia y ya no lo voy a hacer. Pero cuando tenía oportunidad otra vez y cuando yo estaba en un lugar donde tenía la oportunidad de consumir cualquier sustancia y me olvidaba de todo eso, ¿no? Porque solamente era un remordimiento, pero el arrepentimiento genuino te lleva a un cambio de vida, a una transformación de vida, a un corazón redimido, a un corazón que comienza a ser restaurado, ¿no? Y nos damos cuenta que ese corazón duro y asqueroso, porque no le podemos llamar de otra manera, comienza a palpitar, comienza a tener vida, comienzas a quererte a ti mismo. Los que hemos vivido cárcel y adicciones, lo menos que yo recuerdo que mi mujer me decía, no puedes cambiar por mí. Y yo no se lo decía, pero yo no podía cambiar por nadie. Mi madre oró por mí 20 años, ¿no? Y le decían, estás loca, no va a cambiar. Un día te van a hablar y te van a decir que está muerta. Pero pues yo he entendido que la oración de una madre, yo creo que es tan poderosa. Los padres desisten, la familia desiste, los hijos. Y yo lo veo en el reclusorio. La última que deja de entrar es una madre. Veo viejecitas que no pueden ni cargar la bolsa y se quitan el bocado por llevárselo, ¿no? Y yo pues hay veces sí les digo, y toma en cuenta eso, porque hay veces ella está saliendo de aquí y tú ya lo estás cambiando por una palomita. Y bajan su cabeza, ¿verdad? Porque saben que lo que les está diciendo uno es verdad. Pero muchas veces se han acercado y han dicho, dejé de hacerlo, ¿no? Me arrepentí y empecé a valorar el sacrificio. Le digo, porque así como Jesús es la única que no te abandona. Y ya los demás no te quieren. Y bueno, vamos a pasar al verso 20. Me emociona mucho esta parábola. Me toca muchas fibras importantes. 20. Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y ahí vemos en ese escalón ascendente, regresamos al origen. Porque todos somos creación de Dios, fuimos diseñados, pero el único sentido de nuestras vidas y de cualquier ser humano es Cristo. Es Jesucristo. No hay otra alternativa para nosotros. Hay muchas en el mundo, hay muchas filosofías, huecas y tantas cosas que vemos hoy, el yin y el yang, y la motivación personal, y todo eso es basura, porque en realidad yo he visto gente que hay un tiempo que está en euforia, pero cuando vienen las pruebas se derrumba. Y nosotros pasamos por las mismas circunstancias, pero Cristo es el que te sostiene. Y te das cuenta que el regresar al Señor es lo más hermoso que puede pasar en nuestra vida, ¿no? El reconocer después de ese arrepentimiento y decir, voy a buscar de ti, Señor. Yo recuerdo que también la persona que me compartió, pues cuando yo, no olvido, ¿no? Yo regresé a casa al doctor y le dije, ¿qué crees? Le dije, conocí del Señor. Yo esperaba que me ponga una alfombra roja y que diga, pasa, bendito sea el Señor. No, me sacó, hermano.
lárgate. Era lo único que faltaba, que te disfrazaras de cristiano. Y regresé muy afligido y le dije a Julio, que así se llama el hermano que me compartió, le dije, Julio, ¿qué crees? Y me dijo, mira, hermano, 20 y tantos años de tu vida, les destrozaste la vida a tu familia, a medio mundo. Y no esperes que en un día te estén esperando, no te están esperando. Pero solo te voy a decir una cosa, puede regresar tu familia contigo y Dios no deja de ser Dios. La pregunta es, ¿vas a seguir a Cristo? ¿O estás tú condicionando tu caminar con eso? Yo recuerdo que le dije, no tengo a dónde ir. Yo ya me había perdido todo. Solo tengo al Señor y me voy a ir a Él y me voy a aferrar a Él y lo que Él decida, gloria a Dios, ¿no? Voy a orar como me estás enseñando y pedirle al Señor que pueda restaurar muchas cosas, pero que sea su voluntad. De todas formas, quiero mantenerme firme. Entonces, en ese verso 20 vemos esa reconciliación con Dios, porque nos damos cuenta de toda la circunstancia de lo que habíamos vivido, que tenemos que reconciliarnos primeramente con Él y reconciliarnos con nuestros seres queridos, porque ese es el ministerio de la reconciliación, ¿no? Que nos dice la Escritura, ¿no? Que tiene que estar. Estábamos en negación con Cristo, estábamos apartados de Él y nos ha reconciliado con Él por misericordia y por gracia, no porque valiéramos nada. La condenación era lo único que teníamos seguro y el Señor pues envió a su Hijo en esa cruz a morir por cada uno de nosotros. Y cuando entendemos ese significado tan grande, cuando yo les proyecto la película de La Pasión de Cristo, les digo, esto es una película. Porque si tú lo hubieras visto, yo creo que tu corazón verdaderamente estaría conmovido a no dar vuelta atrás. Le digo, la Escritura dice que aquel que pone la mano en el arado no es digno de mirar atrás. Y cuando dimensionamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, no debe movernos las circunstancias, ni las situaciones, ni el entorno de lo que vivimos, sino que sabemos quién está en la barca. ¿No? No como el relato donde dice, Señor, que va en la barca, Cristo, ¿no? Y le dicen, despierta, porque decimos, iba Cristo con ellos, estaba descansando. ¿Qué podías tú temer ante la tempestad esté brava en las olas? Cristo está en la barca y esa barca es nuestra vida, ¿no? Y Él está en control de ella. Vamos al verso 22. Puede leer el 21 y el 22. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿No? Esas ropas nuevas que el Señor trajo para nuestras vidas. De ser nada, nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Hoy es sorprendente que la gente nos diga hermano y que nos diga siervo, cuando antes los calificativos para nosotros eran terribles. Ahí se va ese bandido, ahí se va ese ladrón, ahí se va ese drogadicto. ¿Sí? Y hoy lo que ha hecho el Señor, esas ropas nuevas que nos ha dado, ¿no? Ese lino fino, como dice la Escritura, que es su presencia en nuestras vidas. Es hermoso, ¿no? El Señor, pues en ese sacrificio de la cruz, perdonó nuestras faltas, las echó al fondo de la mar y dice que no se acuerda nunca más de ellas, ¿no? Y eso impactó mi vida de una manera de poder decir, como les decía hace un momento, yo pensé que no tenía perdón de Dios, los homicidios, y cuando empiezas a dimensionar que lastimaste a familias, que dejaste sin su padre a alguien, y cuando el acusador viene y te dice solo Cristo pudo limpiar eso y restaurar eso. Y lo que dice la Escritura, ¿no? De lo vil y lo menospreciado he llamado yo. Y es
esa ropa que el Señor ha puesto en nosotros, que hoy nos permite predicar el Evangelio de Cristo. Y vamos para concluir al verso 23 y 24. Dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese regocijo que experimentamos todos en el Señor y que no debe apagarse, porque lo dice las cartas a las iglesias, el Señor en Apocalipsis, ¿no? Solo tengo una cosa contra ti, ¿no? Que has dejado tu primer amor. Ese amor no debe menguar, debe, por el contrario, acrecentarse, ¿no? Nunca ser agradecidos para con Dios en todo momento, porque ha hecho cosas maravillosas. Y bueno, ya otra parte de la enseñanza es, y ahí se las dejo ya de tarea, que está en un costadito de aparte de la cita de la parábola de Lucas, ¿no? Donde está Romanos, el significado del anillo. Porque el anillo, pues sabemos que un anillo, cuando nosotros se lo damos a nuestra esposa, es un compromiso, ¿no? Y ese anillo, esas arras, cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, pues nos fortalecemos tremendamente y le entregamos el control de nuestras vidas. Pero siempre le he pedido, yo creo que lo que todos le pedimos, Señor, nunca permitas que se me olvide de dónde me sacaste. Nunca, Padre. Porque eso es lo que nos da fortaleza para vivir agradecidos para ti. Porque esa escalera descendente la caminamos y fue muy doloroso. Hoy que podemos mirar atrás nos damos cuenta cuánto dolor causó a la vida de mucha gente y a nuestra vida. Pero que fue parte del propósito de Dios para que llegáramos a esa situación donde pudimos levantar las manos y clamar a Él. Y reconocer y tomar una resolución para nuestras vidas. Y arrepentirnos de corazón. Y regresar al Padre. Y reconciliarnos. Y que nuestras ropas que estaban sucias fueran cambiadas por una nueva. Y podernos regocijarnos juntamente. Y eso es hermoso. Es una parábola muy hermosa como toda la escritura, pero trae una enseñanza muy grande. Nos encanta compartir la cara y a mí en la cárcel, muchas veces lo hacemos en diciembre. Y pues Dios toca el corazón como lo hizo en mi vida y en la vida de todos nosotros, porque muchos pues verdaderamente dimensionan ese caminar. Como les digo, ninguno de nosotros cuando éramos pequeños nos decían, ¿qué quieres ser de grande? ¿No? Y decías, quiero ser un bombero, astronauta. Ninguno dijo, quiero ser un gran drogadicto. Quiero ir a prisión y purgar una condena de 40 años. Quiero ser un homicida. Nadie, digo, pero cuando llegamos a este lugar, nos damos cuenta que perdimos todo. No todos los que están ahí tampoco son culpables, le digo, pero en realidad muchos llegan a este lugar aún por una acusación falsa. Y te permite reflexionar cuántos por una acusación falsa son alcanzados también ahí, porque los detiene el Señor para que puedan. Pues amados hermanos, esto es lo que el Señor puso en mi corazón para compartir hoy referente a esta parábola. Y les amo en el amor de Cristo.